Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, ese rincón virtual donde nos sumergimos de lleno en el universo, a veces caótico y siempre fascinante, de las estrellas turcas. Hoy, amigos míos, nos enfrentamos a un tema que, Dios mío, pónganse cómodos porque esto va para largo, ha incendiado las redes sociales y ha desatado una ola de especulaciones que amenaza con inundar todo el panorama del espectáculo turco. Estamos hablando ni más ni menos que de Hande Erçel, Kerem Bürsin y agarren sus pañuelos, la abuela de Hande. Sí, han leído bien, no es una alucinación inducida por demasiados capítulos seguidos de Senkalkam. Los rumores, esos susurradores incansables, apuntan a que la abuela de Hande, la queridísima y respetada abuela, esa figura matriarcal que ha sido un pilar en la vida de la actriz, podría haber recurrido a Kerem en busca de ayuda. ¿Pero qué tipo de ayuda? ¿En qué contexto se habría producido esta solicitud? ¿Es todo esto una vil patraña urdida por la prensa sensacionalista, o hay algo de verdad detrás de todo este embrollo? Bueno, mis queridos chismosos profesionales, abróchense los cinturones porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada teoría descabellada, cada susurro que ha llegado a mis oídos ávidos de información. Vamos a analizar el contexto de la relación, ahora extinta, entre Hande y Kerem. Exploraremos los entresijos de la salud de la abuela de Hande y trataremos, con la poca información verificada que tenemos a nuestra disposición, de armar este intrincado rompecabezas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este lodazal de especulaciones, permítanme recordarles, como siempre hago, que si son nuevos por aquí y comparten mi pasión desmedida por el drama turco, los invito cordialmente a que se suscriban a su canal, Santuario de Chismes y Teorías Conspirativas. No olviden activar la campanita, ese pequeño amuleto digital que les garantiza que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo cargado de chisme fresco, teorías alucinantes y análisis exhaustivos. Además, déjenme su merecido like si disfrutan de este tipo de contenido, porque sus pulgares arriba son el combustible que alimenta mi sed de salseo turco. Y por supuesto, inunden la sección de comentarios con sus opiniones, teorías y divagaciones. Me encanta leer sus perspectivas y saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que promete más giros que una novela de Agatha Christie. ***, el vuelo de la mariposa y el piloto perdido, el contexto de la ruptura ***. El año pasado el mundo del espectáculo turco, acostumbrado a los vaivenes emocionales y a los dramas de alto voltaje, se sacudió con una noticia que dejó a muchos con la boca abierta y el corazón roto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos había robado el aliento en Senkalkam, anunciaban su separación. Fue un shock monumental para legiones de fans que habían invertido tiempo y emociones en su relación. Su química en pantalla, esa chispa innegable que traspasaba la pantalla, se sentía tan real, tan genuina, que todos, ingenuamente, asumimos que su amor perduraría hasta el fin de los tiempos. Pero como suele suceder en el despiadado mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras es mucho más complicada, laberíntica y a menudo decepcionante. Las especulaciones sobre las razones que motivaron su ruptura se multiplicaron como hongos después de la lluvia: diferencias irreconciliables, presiones mediáticas asfixiantes, agendas profesionales incompatibles, la sombra omnipresente de los celos, la interferencia de terceros. La verdad, esa esquiva verdad, es que nunca llegamos a conocer la causa real, el detonante que hizo estallar su burbuja de amor. Y siendo honestos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Las relaciones son como cajas negras, complejas, impenetrables y llenas de secretos que solo conocen sus protagonistas. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de reconstruir sus vidas bajo la atenta mirada de los medios. Hande, con su belleza magnética y su talento innegable, ha estado involucrada en varios proyectos exitosos, consolidando su posición como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y su versatilidad como actor, también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos roles y desafiando sus límites interpretativos. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, protegiendo su intimidad como un tesoro preciado, los fans, esos detectives incansables, siempre han estado al acecho, atentos a cualquier señal, cualquier indicio que sugiera una posible reconciliación, una segunda oportunidad para el amor. Han analizado sus publicaciones en redes sociales con lupa, buscando mensajes ocultos, conexiones subliminales, cualquier resquicio de esperanza que alimente su fantasía de verlos juntos de nuevo. Y es precisamente aquí,
en este clima de expectación y deseo reprimido, donde entra en escena la abuela de Ande. *** La matriarca y su legado, el papel fundamental de la abuela ***. La abuela de Ande, como muchos de ustedes sabrán, es una figura sumamente importante en su vida. Ande, en numerosas entrevistas y declaraciones públicas, siempre ha hablado con cariño y admiración de la estrecha relación que la une a su abuela, describiéndola como una de sus mayores inspiraciones, su principal apoyo y su confidente más leal. De hecho, la hemos visto en varias ocasiones acompañando a Ande en eventos públicos, irradiando orgullo y mostrando su afecto incondicional por su nieta. La abuela ha sido un faro en la vida de Ande, guiándola, aconsejándola y brindándole el amor y la seguridad que necesita para desenvolverse en el competitivo mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos meses, las preocupaciones sobre la salud de la abuela de Ande han ido en aumento. Se han reportado algunos problemas de salud, y aunque no se han revelado detalles específicos, la información que ha trascendido a los medios sugiere que su estado es delicado. Es evidente que Ande, profundamente unida a su abuela, está muy preocupada por su bienestar y dedica gran parte de su tiempo a cuidarla y acompañarla. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, tomando un cariz inesperado. Según los rumores que han estado circulando con insistencia en las redes sociales y en la prensa del corazón, la abuela de Ande, consciente de su estado de salud, y quizás sintiendo que el tiempo se agota, podría haber recurrido a Kerem en busca de ayuda. *** El susurro de la abuela. ¿Qué tipo de ayuda se solicitó? ***. ¿Pero qué tipo de ayuda habría solicitado la abuela de Ande a Kerem? Bueno, las teorías que han surgido son tan numerosas como variadas, algunas más plausibles que otras, pero todas dignas de ser analizadas. Ayuda económica Algunos creen que la abuela podría haber solicitado ayuda económica para cubrir los gastos médicos derivados de su enfermedad. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, considerando el éxito profesional y la solvencia económica de Hande Erçel. Hande es una de las actrices mejor pagadas de Turquía y, sin duda, tiene los recursos necesarios para brindar a su abuela la mejor atención médica posible. Reconciliación amorosa Otros sugieren que la abuela podría haber pedido a Kerem que se pusiera en contacto con Hande con el objetivo de intentar reconciliarlos. Esta teoría se basa en la idea de que la abuela siempre ha sido una gran fan de la relación entre Hande y Kerem, y que le gustaría verlos juntos de nuevo antes de que sea demasiado tarde. Se dice que la abuela veía en Kerem al hombre ideal para Hande, un compañero que la amaba, la respetaba y la complementaba a la perfección. Última voluntad Pero la teoría más plausible, en mi humilde opinión, es que la abuela simplemente quería ver a Kerem antes de que su salud se deteriore irreversiblemente. Quizás sabiendo que el final se acerca, quería tener la oportunidad de despedirse de Kerem, a quien considera como parte de su familia. Recordemos que durante su relación, Kerem pasó mucho tiempo con la familia de Hande, compartiendo momentos especiales y creando un vínculo afectivo con sus seres queridos, incluyendo a su abuela. En este contexto, el pedido de ayuda a Kerem podría ser simplemente una petición para que la visite y le brinde su apoyo moral en estos momentos difíciles. Por supuesto, es crucial reiterar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Ni Hande ni Kerem ni la familia de Hande han emitido declaraciones públicas sobre este tema, manteniendo un hermetismo absoluto. Sin embargo, la insistencia de los rumores y la intensidad del debate que han generado son suficientes para despertar la curiosidad y alimentar las teorías más descabelladas. El legado del amor y la amistad, analizando el contexto Ahora, dejemos a un lado las especulaciones y analicemos el contexto de la relación entre Hande y Kerem desde una perspectiva más objetiva. A pesar de su separación, es muy probable que Hande y Kerem mantengan una relación cordial y respetuosa. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo experiencias intensas tanto en el set de grabación como fuera de él. Además, ambos son profesionales y saben que deben proyectar una imagen pública positiva, evitando conflictos y controversias innecesarias. Es posible que por respeto a su relación pasada y por el cariño que aún sienten el uno por el otro, Kerem haya accedido a reunirse con la abuela de Hande, si es que el rumor es cierto. Aunque ya no sean pareja, Kerem podría sentir un fuerte afecto por la familia de Hande y querer brindarles su apoyo en este momento difícil. Incluso podría ser que Hande y Kerem hayan mantenido contacto de forma discreta después de su separación,
y que esta situación haya servido como un catalizador para acercarlos aún más. Por otro lado, también es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una invención de los medios de comunicación, sedientos de exclusivas y titulares impactantes. Los tabloides turcos son conocidos por exagerar las historias, distorsionar la realidad y crear rumores para generar polémica y aumentar sus ventas. Es posible que algún paparazzi haya visto a Kerem cerca de la casa de Hande o de algún hospital, y haya inventado toda esta historia para alimentar el morbo del público. Sin embargo, hay algo que me hace pensar que hay algo de verdad en este rumor. La preocupación por la salud de la abuela de Hande es real y tangible, y la estrecha relación entre Hande y su abuela es innegable. En este contexto, no sería sorprendente que la abuela haya querido ver a Kerem antes de que fuera demasiado tarde, para despedirse de él y agradecerle el cariño que le brindó a su nieta durante su relación. Además, hay que tener en cuenta que la cultura turca valora mucho los lazos familiares, el respeto por los mayores y la importancia de la lealtad. En este sentido, no sería extraño que la familia de Hande haya pedido a Kerem que visite a la abuela, incluso si ya no están juntos, como un gesto de cortesía y consideración hacia una persona que ha sido importante en sus vidas. ***, un llamado a la empatía, respeto y sensibilidad ante la adversidad ***. Independientemente de la verdad que se esconda detrás de este rumor, lo que es evidente es que la situación es delicada y requiere sensibilidad y respeto. La salud de la abuela de Hande es lo más importante, y tanto Hande como Kerem deben estar lidiando con mucho estrés, preocupación y dolor. Por lo tanto, es fundamental que seamos respetuosos y evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. En lugar de centrarnos en el drama y el chisme, deberíamos enviar nuestros mejores deseos a la familia de Hande y esperar que la abuela se recupere pronto. Y hablando de respeto, creo que también es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen privacidad y comprensión. Aunque sean figuras públicas y estén expuestos al escrutinio constante de los medios y del público, tienen derecho a proteger su intimidad, especialmente en momentos difíciles como este. En lugar de presionarlos para que hagan declaraciones públicas sobre su vida personal, deberíamos darles el espacio que necesitan para lidiar con la situación a su manera, sin interferir en su proceso de duelo y sanación. Recordemos que su relación terminó y que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, sin tener que dar explicaciones a nadie. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta solicitud de ayuda de la abuela de Hande a Kerem, quiero recalcar que todo es especulación. No sabemos con certeza si esto es verdad o no, pero es importante analizar todas las posibilidades y considerar diferentes perspectivas. Quizás la abuela de Hande simplemente quería ver a Kerem una última vez, para agradecerle el cariño que le brindó a su nieta. O quizás quería pedirle que se reconciliara con Hande pensando que aún existe una chispa de amor entre ellos. O quizás, como ya he mencionado varias veces, todo esto sea un invento de los medios de comunicación, sedientos de noticias y escándalos. Sea cual sea la verdad, lo importante es que seamos respetuosos y considerados con todas las partes involucradas, enviando nuestros mejores deseos a la familia de Hande y esperando que la abuela se recupere pronto. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que este tema es un poco delicado, pero creo que es importante abordarlo con sensibilidad y respeto. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores que apuntan a que la abuela de Hande Erçel podría haber pedido ayuda a Kerem Bürsin. Analizamos las diferentes teorías y consideramos diferentes perspectivas, enfatizando que todo es especulación y que no tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. También destacamos la importancia de ser respetuosos y considerados con la familia de Hande y con Hande y Kerem, especialmente en este momento difícil. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Si les gustó, por favor denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que la abuela de Hande realmente pidió ayuda a Kerem? ¿Qué tipo de ayuda creen que pudo haber pedido? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y finalmente, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo lleno de chisme, teorías y análisis sobre las estrellas turcas y sus telenovelas.
Además, síganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias y actualizaciones. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Y recuerden, mantengan la calma, sean respetuosos y no crean todo lo que leen en Internet. Hasta la próxima.